Bien, vámonos entonces ya de lleno a el tema, si ya no hay alguna cuestión en particular, porque ella también me comentó en el chat. Lourdes dice, todo bien, maestro, gracias, gracias Lourdes por tu valiosa participación. Bueno, este, como modo previo, introductorio, antes de ya tocar los temas propios del bloque uno, me gustaría revisar este pequeño apartado, ya estoy proyectando ahí mi pantalla, referente a la rehabilitación neuropsicológica. El último decenio del siglo XX fue proclamado el decenio del cerebro en Estados Unidos. En otras palabras, dentro del modelo económico en el que estamos, pues es básicamente que le inyectaron cientos de miles de millones de dólares a investigar y documentarse sobre el cerebro. Entonces, pues bueno, todo esto a partir del interés de dilucidar, de descubrir, pues bueno, cómo sería, cómo es y cómo están las personas que han sufrido algún daño cerebral, ¿no? De ahí la imagen esta, que tradicionalmente se le habla o se le dice como que tienen su cerebro roto, que tienen su cerebro dañado. La historia de la recuperación de las funciones afectadas ha seguido, sin embargo, un largo camino desde la falta de convicción en la regeneración del sistema nervioso central hasta el momento presente, en el que se pueden demostrar científicamente que el cerebro es un órgano dinámico y capaz de experimentar considerables modificaciones después de sufrir lesiones o cambios ambientales. Y todo gracias a la plasticidad cerebral. Viene aquí un caso ilustrativo. No sé si me puedas apoyar por acá. A ver, vamos a ver quién está. Lara, Rosy, con la lectura del texto que estamos viendo en pantalla. ¿Me puedes apoyar, por favor? Sí, claro. El sábado 2 de agosto se produjo la siguiente experiencia maravillosa y extraña en nuestra casa. De repente, mi visión normal desapareció y solo vi una columna enorme de un color rojo fantástico y muy brillante, sin ningún humo que se podía comparar con la manera en que una isla de gas explota. La experiencia duró un segundo, después de la cual todo se volvió negro, excepto por una estrecha parte desde donde yo miré hacia abajo. Llamé a mi mujer y le conté de lo que estaba delante de mí había desaparecido. Me cogió de la mano y noté que estaba allí. Un amigo se colocó en el suelo y me preguntó si le veía, a lo cual le contesté que sí. Después no me acuerdo de nada, excepto que un hombre en la ambulancia me preguntó si le veía, a lo cual le respondí que sí. Después nada, hasta que me desperté en la cama del hospital y vi que todo a mi alrededor estaba blanco como la nieve. Veía a las enfermeras, pero no podía distinguirlas, aunque oía voces diferentes. Solo reconocía a mi mujer por la voz. Me di cuenta de que había perdido la habilidad de reconocer los colores. Curiosamente, no me impresionó tanto como hoy pienso que debería de haberme impresionado, ni tampoco me impresionó especialmente que no pudiera leer. Cuando intentaba leer, había ruido entre las líneas. Sin embargo, las palabras impresas en tamaño de fuente 48 o más eran reconocibles. Creo que el hecho de que no estuviera tan impresionado por los fallos que se debía a que mi oído estaba intacto y a que podía mover mis brazos. Esto significaba mucho para mí. Era capaz de escuchar música, tocar el piano y participar en mi vida social. Bien, continuamos por acá. Lourdes, ¿me apoyas con el texto de la parte izquierda? ¿Sí sirve tu micro, Lourdes? Bueno, pasamos, creo que no está funcionando su micrófono, no te preocupes, Lourdes. Ana Laura, adelante. Tuve una experiencia extraña durante la noche. ¿Es esa? Sí, de la parte izquierda. Ajá. Ok. Un destello muy fuerte y blanco como la cal apareció delante de mis ojos y al mismo tiempo noté un temblor en mi cuerpo, como si me hubiera pasado la corriente eléctrica.
Mi pensamiento inmediato fue que me había alcanzado un rayo y efectivamente, vi un agujero redondo quemado en la tierra. Me acuerdo que esto me hizo sentir la seguridad de que el incidente realmente había ocurrido. Muy pronto, sin embargo, me di cuenta de que había sido un sueño. En condiciones normales eso me hubiese aliviado, pero durante un momento sentí un terror muy fuerte de que fuera otro ataque isquémico, una especie de ataque posterior. Inmediatamente moví los brazos y las piernas y encendí la luz para controlar mi visión. No estaba ni peor ni mejor que antes de acostarme para dormir. Me fui al baño para descubrir si todavía podía mover la cara como siempre. Al comprobar que así era, me volví a la cama, más tranquilo, y durante mucho tiempo intenté entender por qué. En ese momento había tenido un sueño sobre este tema. Si realmente había sido un ataque posterior, ¿hubiera ocurrido eso mientras dormía? Pensar en esta posibilidad te hace tener pensamientos bastante pesimistas, por lo que he decidido archivar la experiencia, ya que no reúno unos requisitos previos para encontrar una explicación adecuada. Muchas gracias, Ana Laura, por tu participación. Y pues bueno, todo esto que acabamos de leer, en este caso, pues es adentrarnos más allá de números, más allá de si está adecuadamente sus niveles atencionales, su velocidad de procesamiento, cómo están sus funciones ejecutivas, cómo está su memoria, los tipos de memoria, en fin. Es adentrarnos, como bien dice acá el texto en amarillo, incluir una historia como esta en un proceso de rehabilitación, tienen como propósito entrar en el espacio fenomenológico del paciente. Citando a este autor, tener acceso a los contenidos del pensamiento del paciente, a sus preocupaciones, sus funciones cognitivas con la evaluación neuropsicológica que hagamos, pero también a ese contexto emocional que le causó el haber vivido y sufrido esa etiología de daño cerebral. Proporciona a nosotros el material de especial relevancia para el paciente individual en el proceso de rehabilitación. Recuerden que vamos a observar toda la ecología del paciente, no solamente su perfil cognitivo, sino también cómo está su ambiente familiar, cómo está el apoyo en casa, cómo se siente a nivel emocional y su estado emocional del paciente. Tal vez cayó en depresión porque él era el jefe de familia y a lo mejor su esposa no trabajaba, solamente cuidaba a los niños, y a partir de ese suceso de etiología de daño cerebral que ustedes ya vieron, analizaron y hasta rebuscaron todos los tipos de etiología de daño cerebral, pues ahora depende completamente, ¿no?, de algún familiar cuidador, y ahora es su pareja, su esposa, quien tiene que salir a trabajar, tiene que tener por 2 trabajos para poder mantener a la familia, y tuvieron que buscar algún familiar de la familia extensa quien cuidara a ese paciente, y entonces ese paciente previo al suceso era completamente autónomo, era el líder, ¿no?, de la familia, y ahora es el dependiente de alguien más. Imagínense ese cambio drástico a nivel emocional, a nivel de percepción de yo podía hacer esto, ¿no?, yo lideraba esto, yo era el que tenía las responsabilidades fuertes, y esto también aplica en el caso de las mujeres, ¿eh? No estoy poniendo un ejemplo banal. Y ahora ya no, y ahora dependo de alguien más, hasta para comer a veces, ¿no? Entonces, es importante que nosotros también nos caiga el 20 referente a cómo se siente, a que no nada más es un objeto con el que vamos a trabajar, no nada más es una máquina, ¿no? Como si fuéramos ingenieros, o sea, pues la máquina no siente, la reparo y bye, ¿no? En este caso sí hay que ver todo el contexto, sí hay que ver toda la ecología, sí hay que ver todo ese espacio fenomenológico, ¿no? Para la persona afectada por una lesión cerebral, el fracaso significa la imposibilidad de autorrealización y da lugar a una situación existencial que produce ansiedad hasta el nivel de catástrofe, y de la cual una persona no puede huir. Esto, a su vez, causa un conjunto de síntomas, lo que generalmente ha sido descrito como cambios de comportamiento que permiten a la persona evitar la ansiedad catastrófica y que, según la teoría de Goldstein, se denomina mecanismos de protección. La persona se va retirando de las experiencias de la vida habitual, de hacer cosas, de ir a sitios o de estar con gente, y puede volverse extraordinariamente ordenado para poder manejar algunas situaciones, lo que permite una cierta autorrealización, activando de este modo sus propios mecanismos de protección. Le podemos llamar como una forma compensatoria a lo sufrido, a esos déficits cognitivos que está presentando y que viene arrastrando, pero también es a partir de esta visión global del paciente, esta forma, este deseo de mayor autonomía, este deseo de progresar, este deseo de poder tener cierto control
de su vida nuevamente y que ya no dependa tanto de alguien más. Y también ese es un punto importante, qué tan motivado, qué tan deseoso está ese paciente referente a recuperarse, a rehabilitarse. Hay pacientes que se hunden en la depresión y que así se mantienen y se vuelve un poquito más complicado y más complejo el tratamiento con ellos, ¿no? Y entonces vienen frases como ya no sirvo, como para qué vivo, ya Dios debería de haberme llevado mejor, debería de haberme muerto en ese suceso, porque pues nada más soy un inútil o soy, en fin, muchas frases hirientes, ¿no? Hacia su persona, o soy una carga para mi familia. Pues también aquí entra en juego también el qué tanto apoye esa familia, qué tanto motive también esa familia. Esto ya lo han visto, nada más estamos reiterando a modo de introducción, la recuperación espontánea que puede haber los 6 primeros meses, ¿verdad? Después del alta hospitalaria, después del suceso, después de la cirugía, si se trataba un tumor, después de la cirugía, si hubo un derrame, pero y vemos acá en pantalla también las etapas de recuperación, que sería, a ver, denme un segundito, pero ahí está mi mascota ladre y ladre y no se escucha bien. Permítanme un minutito. Bien, continúo con ustedes. Estamos viendo en pantalla, pues esto que ya ustedes revisaron desde el módulo 15, ¿verdad? Las etapas de recuperación, nada más a modo introductorio. Etapa 1, recuperación temprana. Luego de cualquier patología del cerebro se desencadena una serie de procesos neurofisiológicos que podrían explicar la rápida recuperación de inicio. Dichos procesos incluyen la disminución del edema, el cese de posibles hemorragias, en caso de un TCE, en caso de una EBC, y la disminución del efecto de diástasis. Etapa 2, recuperación tardía. Se cree que hay dos factores responsables de la recuperación en una etapa tardía. El primero, el reaprendizaje. Reaprendizaje no nada más cuando intervenimos nosotros, aunque sí, nosotros lo vamos a acelerar, sino también en su vida cotidiana de ese paciente, el que haya perdido esa habilidad, a lo mejor la habilidad de ponerse una camisa y abotonarla, y que su pareja o sus hijos o su mamá o su papá, depende mucho de la edad, ¿no? Pues le enseñe todos los días esa repetición de, a ver, primero mete una mano, luego la otra, y entonces poco a poquito, y como si se tratara de un niño de 3, 4 años, y se va reaprendiendo esa habilidad que se perdió. Y el inciso B, la reorganización de las habilidades cognitivas del cerebro, ¿no? Todo este aprendizaje. Recuerden que la neuroplasticidad sigue vigente toda la vida, sigue vigente a pesar de que llegue el paciente a sufrir algún daño cerebral. Y es una herramienta fenomenal que tenemos para el aprendizaje, que tenemos para la rehabilitación y también para la psicoterapia inclusive, ¿no? Y los factores que pueden influir en esa recuperación, que pues bueno, desde el apoyo familiar hasta la motivación del paciente, hasta qué tan drástico haya sido ese daño cerebral, pasando por la edad del desarrollo. Recordemos que mientras más joven, mayor neuroplasticidad, a comparación de adultos mayores, ¿no? En el caso de... Recuerden que sí, la neuroplasticidad, independientemente de la edad y que hayamos sufrido un daño cerebral, sigue estando vigente, y desde el 2015 se ha demostrado que existe la neurogénesis. Entonces también a partir del estilo de vida vamos a incentivar o aumentar esa neurogénesis, o por el contrario se va a disminuir, pero también sigue vigente a lo largo de la vida. Efectos de la rehabilitación, los directos e indirectos. Los directos, de acuerdo a Jackson, representan la consecuencia directa del daño cerebral. Un ejemplo de ello son las dificultades para hallar palabras, ¿no? Anomia. Los indirectos o positivos se refieren a los cambios comportamentales o cognitivos que tienden a compensar los déficits, dependen de la personalidad previa y las condiciones ambientales. Por ejemplo, el tratar de utilizar la prosodia y los movimientos labiales para incrementar el nivel de comprensión del lenguaje. Y algunos síntomas generales ante daño, ante las diversas etiologías, aunque van a ver que va a diferir, o más bien ya lo han visto, que difiere de una etiología a otra, pero que de manera generalizada presentan pacientes con daño cerebral, pues sería esto. En cuestión de los síntomas negativos, velocidad de procesamiento disminuida, puede haber una lentificación motora, y en el caso de memoria y aprendizaje, hay una disminución en esa capacidad de nuevos aprendizajes, puede haber problemas de evocación, de hallar palabras, puede existir amnesia también, ¿no? Como tal. Bien, todo esto a modo introductorio. Me voy a pasar un poquito más allá de la hora.
así que también prevengan esta situación. En las próximas tutorías igual vamos a pasarnos un poquito de la hora. Espero que no tengan algo más agendado. Y si no, pues no hay problema, la tutoría se queda grabada. Según Luria, los procesos cognitivos alterados pueden restaurarse mediante dos estrategias: reentrenamiento, que sería el reaprendizaje, las técnicas compensatorias, que ya se la saben, reorganización del sistema funcional, de acuerdo a su teoría de la neuropsicología histórico-cultural, y ya adentrándonos más en la década de los 2000, las técnicas imaginológicas contemporáneas apoyan el supuesto de que el lenguaje puede reorganizarse en el cerebro luego de una patología del hemisferio izquierdo. ¿No? En el caso de practicar una habilidad particular, el lenguaje o cualquier otra, se incrementa el tamaño de su representación cortical. Las áreas visuales, por ejemplo, se activan en personas ciegas como consecuencia de estimulación auditiva áptica por una lectura de braille. Bueno, esto ya me lo salto. Vámonos entonces. Sí, esto lo vemos la otra semana, lo de la lentificación. Y entonces, esto quería compartirles a modo introductorio, nada más a modo de recordatorio, ¿verdad? Ustedes ya lo analizaron en otros, desde el módulo 15, que es sobre neuropsicología, rehabilitación neuropsicológica basada en evidencia. Y pues entonces ya después de esta breve introducción, ahora sí, vámonos ya de lleno con el módulo que estamos revisando, que revisaron bibliografía esta semana, con la rehabilitación de las funciones ejecutivas, en específico las funciones ejecutivas. A modo de recordatorio, a nivel anatómico, pues se dividen en una región dorsolateral, una orbital inferior y una medial, ¿verdad? La región dorsolateral funciona en la esfera cognitiva y aborda la percepción, la memoria, la planeación motora. En tanto, la función de las regiones orbital y medial consiste en servir de apoyo al comportamiento social y emocional. Las neuronas prefrontales responden en situaciones que reflejan relaciones asociativas aprendidas entre tareas cuya meta es relevante. Al parecer, forman ensambles que representan aspectos comunes entre las experiencias pasadas que han demostrado ser eficaces para la consecución de una determinada meta. Una disculpa por ahí por el error ortográfico. Las áreas prefrontales participan en el almacenamiento, recuperación y lo que se vincula con aspectos secuenciales y temporales. En la planeación y la capacidad de la corteza prefrontal para reordenar la secuencia y la complejidad de la misma, se ha ganado a la corteza prefrontal el título de órgano de la creatividad, de acuerdo a este neurocientífico Fuster, desde el 2002, un incremento en el flujo sanguíneo en los lóbulos frontales asociado con la introversión. Por el contrario, los extrovertidos muestran un menor flujo sanguíneo en los lóbulos frontales y el hipocampo, ¿no? Pacientes que han tenido lesiones en la corteza frontal izquierda muestran con frecuencia una frecuencia más elevada de padecer depresión mayor. Y los estudios sobre la metabolización de la glucosa, tanto en adolescentes como en adultos con antecedentes de trastorno de TDAH, muestran una disminución en el metabolismo en las áreas frontales anteriores izquierdas. La inhibición en la transmisión glutaminérgica en los lóbulos prefrontales se correlaciona con una disfunción cognitiva que se aprecia en pacientes con esquizofrenia. Esto dentro del lado de la patología, ¿no? El daño bilateral puede producir cambios conductuales graves. Quienes esto padecen se vuelven apáticos, manifiestan una desinhibición del comportamiento impulsivo, parecen descontrolados, el término correcto sería bulia, y manifiestan lentitud y falta de espontaneidad en el habla, el pensamiento y la expresión emocional. Los movimientos de los pacientes con problemas en el lóbulo frontal son lentos, bradicinesia, y muestran un modo de andar magnético, lento, incierto, que sería la ataxia frontal o apraxia de marcha. En contraste, su comportamiento puede cambiar y es posible que se vuelvan irritables y se pongan eufóricos. Las madres humanas con lesiones orbitales descuidan o les pegan a sus hijos, o ambas cosas sin la menor provocación. Esto dentro de la terminología a nivel patológico. Vámonos a, bueno, y de todo este análisis en cuestión de, y esta correlación en cuestión de frontales, pues surge este término a nivel psicológico, a nivel de cúmulo de conocimiento denominado funciones ejecutivas, ¿no? Que no hace una estrecha relación con un proceso específico, cognitivo, pero sí hace un cúmulo de ellos y de habilidades y de conductas, ¿no? Y que controlan y regulan otros procesos cognitivos. Las funciones ejecutivas son aquellas que le permiten al individuo organizar, integrar y manipular la información adquirida. De este modo, al ser dichas funciones particularmente desarrolladas en el ser humano, le dotan a este de la capacidad de crear, anticipar, planear, abstraer, entre otras, ¿no? Y de regular la conducta también, y de regular otras cogniciones como el lenguaje, cuando tú te desinhibes y empiezas a hablar de más, o cuando, por el contrario, estás dentro de un contexto tal vez agresivo, adverso, y te inhibes, ¿no? Y estas funciones ejecutivas están en estrecha relación también con los frontales,
frontales y con algunas áreas prefrontales. Las funciones ejecutivas permiten organizar el comportamiento con el fin de lograr una meta a largo plazo, regular nuestras emociones y, en general, regular nuestro comportamiento. Estas funciones también están involucradas en la conducta social, ya que permiten al individuo anticipar el estado de ánimo o pensar de otros. Asimismo, participan en la emisión de juicios basados en estados afectivos. En la vida real, adaptación o transformación de nuestro medio ambiente estarían en estrecha vinculación con las funciones ejecutivas. Todas las funciones ejecutivas están abocadas hacia el futuro. Recuerden este último punto. Y bueno, la inhibición, la autorregulación conductual, la regulación de la conducta, la regulación a nivel de cognición, la regulación a nivel emocional, también están involucradas estas funciones. Algunas alteraciones de las funciones ejecutivas han sido identificadas en diversos trastornos del desarrollo psiquiátrico, como en el caso del TDAH. Bueno, aquí ya lo mencionaba, en el caso de trastornos específicos de aprendizaje, obsesivo-compulsivo, esquizofrenia, Parkinson, demencia frontotemporal, que ustedes ya lo han revisado, pero que en este módulo, por medio de este estudio de caso, lo van a revisar más profundamente. También están en estrecha relación con algunas alteraciones con conducta o personalidad antisocial, con psicopatía, con sujetos que manifiestan dependencia a drogas y alcohol. Muerte, puede haber por esa dependencia de drogas, muerte neuronal masiva en frontales, en corteza prefrontal, y por ende también se ve afectada estas funciones ejecutivas. Algunas declinan con la edad y las alteraciones de las funciones ejecutivas pueden ser predictores de un deterioro asociado con diversos tipos de demencias. Bueno, básicamente los frontales coordinan, ¿no?, los procesos cognitivos, motores, la respuesta que des al medio conductual, o la inhibición, o se quiere llamar la represión, la inhibición que tengas de esa conducta de un lenguaje verbal, conducta motora, ¿no?, de los movimientos, conducta gesticular, conducta emocional, todo esto, y que va todo de la mano, ¿no?, hacia esta adaptación, hacia el medio contextual, esa respuesta conductual hacia el medio contextual, o esa inhibición, porque tal vez el contexto, el medio donde se encuentra ahí esa persona, pues está siendo muy agresivo o no está incentivando una respuesta. En fin, lóbulos frontales ocupan un 30% de la corteza cerebral. Es el sitio en donde los procesos menos complejos, incluyendo la sensación y la percepción, son procesados e integrados en pensamientos, memorias y habilidades. El significado de las sensaciones, que si te está picando algo ahí en la camisa, en la blusa, pues puedas identificar qué sensación de picores, ¿no? También está en estrecha relación con la conciencia en el caso de del precuneo, lóbulo parietales superiores, y con el sistema vestibular, en el caso de la ínsula, por ejemplo. Sabemos que el cerebro es holístico, funciona como un todo, es cuestión de milisegundos para esa conectividad rápida, ¿no?, que se da por esas grandes redes neuronales. Las personas que sufren una lesión estructural funcional en los lóbulos frontales presentan deficiencia en los procesos de alto orden que subyacen las funciones ejecutivas. Debido a su complejidad, la corteza frontal tiene un desarrollo más lento y prolongado que en otras áreas cerebrales, y por esto muchas de las funciones ejecutivas no están completamente desarrolladas hasta la segunda década de la vida. Comentaba por ahí en un webinar que vi apenas en YouTube, ya tiene algunos años, ¿verdad? Este doctor Eduardo Calixto, que hacía referencia a otros estudios del 2008-2010, referente a las funciones ejecutivas, que en el caso, si hay una diferenciación a nivel de género, a nivel de sexo. En el caso de las mujeres, se menciona que acaban de desarrollarse hasta los 21 o 22 años. O sea, hasta los 22 años ya es una adulta completo, 23 años ya es completamente una adulta, pero en el caso de nosotros los varones, somos más lentos, más concretos, más básicos, menciona él, y ciertamente sí lo somos. Las mujeres tienen un cerebro mucho más complejo, mucho más evolucionado. En el caso de nosotros los varones, termina de madurar a los 25, 26 años. Entonces, hasta los 27 años podremos mencionar que un varón ya es completamente un adulto. Y ese rango de tiempo que nos llevan de avance las mujeres, pues obviamente sí pesa, sin lugar a dudas, ¿no? Con esto podemos también dilucidar por qué en un cerebro en desarrollo normal, que siguió su desarrollo normal, que no tuvo ninguna alteración del desarrollo, que no tuvo ningún trastorno neurológico a lo largo de su vida, que no nació con sufrimiento parietal, ni tuvo algún daño cerebral en el nacimiento, hipoxia y demás. Se podría dilucidar que en un cerebro sano, ¿por qué hay mujeres de esa edad, de 23, 24, que buscan, pues, tener una relación con
un varón que ya tenga 27, 28 años, ¿no? Porque y ahí estaría en igualdad a nivel neurológico de condiciones, entre comillas, ya estaría lo suficientemente maduro, ¿no? Ya sería un adulto con un adulto, a comparación de jóvenes de su misma edad que todavía vendrían a ser adolescentes. Bueno, aquí los tenemos. No me tardo ya tanto también para no pasarme tanto pues todavía falta el tiempo en cuestión de preguntas. Apenas estamos en el tema 1. Tenemos aquí las diversas cortezas prefrontales, corteza frontomedial, orbitofrontal, dorsolateral, con su diversa ubicación a nivel de áreas de Brodmann. Aquí lo tenemos en el caso del orbitofrontal. Básicamente la síntesis recibe aferencias del sistema límbico y olfatorio, que sería la amígdala polotemporal, corteza entorrinal, nervio olfatorio, áreas inferotemporales, vías visuales, ventrales, y tiene aferencias a musculatura autonómica y sistema endocrino, en específico más al sistema colinérgico basal anterior, caudado y sistema autonómico. Participa en la regulación de las emociones, en las conductas afectivas y sociales. Nuevamente, el significado que tenemos sobre esas emociones, sobre ese sello emocional en nosotros, así como la toma de decisiones basadas en contexto, en estados afectivos. Cuidado aquí porque también, ya lo revisaron, hay neurotransmisores como la norepinefrina que surgen cuando estamos en una emoción de enojo y que apagan la corteza frontal y que apagan esta situación, estas cortezas prefrontales, y entonces tomamos decisiones y de manera eufórica, de manera drástica, ¿no? Y entonces luego nos estamos repitiendo cuando ya afortunadamente todos estos picos de dopamina y de norepinefrina y de todos estos neurotransmisores no los podemos tener todo el tiempo. Entonces después de 20, 25 minutos bajan, entra otra vez a juego la corteza prefrontal y entonces nos cae el 20, ¿no? Y entonces nos arrepentimos. Y si en una discusión de pareja te dice, no, es que ya no te quiero, ya no quiero vivir contigo, ya no quiero estar aquí, y tú le dices, pues lárgate y si quieres quédate con el coche y te lo regalo y te regalo la casa, lo que quieras, y luego sales a ver y no está tu coche, pues entonces, después de esos 20, 25 minutos, entra otra vez, se activan otra vez las redes frontales y te arrepientes y te cae el 20 y dices, híjole, ¿por qué le dije eso, no? O un adolescente cuando se pelea con sus papás y ya entran en juego otra vez estas redes frontales, redes neuronales frontales, y le cae el 20, ¿no? Y se arrepiente ese adolescente. Le acabaste de decir hace 20 minutos o hace media hora a tu papá que está bien bruto, que porque no te deja salir no sé, a convivir con tus amigos, ¿no? Entonces ya te diste cuenta de eso o aguas porque vas a tener más problemas. Y entonces, pues bueno, ya entran en juego esto, ¿no? Afortunadamente todos esos neurotransmisores drásticos, pues viene el bajón y entonces se activan estas redes neuronales frontales y ya nos va cayendo esos 20, ya esa euforia, ese enojo, pues se va apagando. Y de ahí dichos populares, ¿no? También que venimos usando desde décadas atrás, siglos atrás, ¿no? Toma decisiones con una mente fría. Bueno, ya sabemos la explicación neurobiológica y neuroanatómica, pero sobre todo neurofuncional en específico, del porqué de todo esto. La corteza orbitofrontal está involucrada en el procesamiento de información relacionada con la recompensa, permitiendo la detección de cambios en las condiciones de reforzamiento. Esta detección es necesaria para realizar ajustes o cambios de conducta durante el desarrollo de una acción. Uno de los aportes fundamentales de la toma de decisiones ocurre cuando se presentan situaciones inespecíficas o impredecibles, donde la corteza orbitofrontal participa marcando, señalando el valor o la relevancia de la conducta de cada una de las respuestas disponibles para la situación dada. Se ha reportado que cuando hay un daño en la corteza orbitofrontal se produce un síndrome neurocomportamental caracterizado por la pérdida de tacto social, el uso del lenguaje crudo, inhabilidad para regular su conducta y emociones, que es la desinhibición, puerilidad, la habilidad emocional, insensibilidad a las necesidades de los otros, de ahí que también se mencione estas conductas psicopáticas o sociopáticas. En el caso de esta corteza ventral, pero no está mal, frontomedial, tenemos entonces que soporta procesos de inhibición, detección, solución de conflictos, al igual que la regulación y el esfuerzo atencional. El sostenimiento atencional. Participa también en la regulación de la agresión y los estados motivacionales. Cada actividad humana empieza por una intención definida que se dirige a una meta específica y que se regula por un programa definido que demanda un tono cortical constante. El área medial de la corteza prefrontal participa en la formación reticular,
por medio de sus conexiones en el mantenimiento del tono cortical. Una función importante de esta zona se da durante los procesos de habituación y aprendizaje que mantienen la constancia temporal durante las respuestas conductuales, así como la integración de las respuestas atencionales relacionadas con el flujo de procesos afectivos. Que en otras palabras banales, sería poder sostener la atención mayor tiempo hacia ese estímulo relevante que estamos revisando, pero también no solamente ante eso, sino ante las respuestas conductuales que nos están dando los otros, puede ser nuestros pares, puede ser nuestra pareja, puede ser nuestros hijos, y de ahí generar, ¿no?, también esa toma de decisiones, que es cosa de milisegundos, para poder adaptarnos a ese medio contextual, para poder dar una respuesta socialmente adaptable. De esta forma, esta zona, junto con la corteza orbitofrontal, integran influencias inhibitores y excitatorias, lo que en su lugar modula la consistencia temporal de la habituación de la conducta y la atención. Cuando se daña esta zona, produce un síndrome neurocomportamental caracterizado por apatía, pérdida de motivación, interés en su medio ambiente, pérdida de espontaneidad y dificultad para iniciar movimientos y lenguajes, retardo psicomotor, pérdida del ambiente social y reducciones de la comunicación, así como la incapacidad para concentrar la atención en comportamientos o tareas cognitivas. Y para finalizar este primer tema, y a modo de repaso básicamente, la corteza prefrontal dorsolateral, situada en la zona rostral externa del lóbulo frontal, es la estructura cerebral más compleja y más desarrollada funcionalmente hablando en los humanos, siendo una característica propia de la especie su extenso desarrollo y su organización funcional. También se le considera un área de asociación plurimodal y supramodal, ya que no procesa estímulos sensoriales directos, sino cognitivos. Esta región está relacionada o más relacionada con procesos cognitivos complejos como las funciones ejecutivas y la memoria de trabajo. Esta zona recibe e integra información acerca del ambiente externo, del interno y del estado emocional del organismo. Estos circuitos proveen especialmente al organismo de la habilidad de guiar su comportamiento a través de representaciones mentales del mundo percibido, como en el caso de la memoria de trabajo. Traer información del pasado para responder a tu medio contextual, sobre todo ante un problema, ¿no? Y también para actuar libre de la influencia de su ambiente. En pacientes con lesiones en estas zonas se observa que los defectos predominan en el control, regulación e integración de actividades cognitivas, de acuerdo al autor Alesak. En el síndrome dorsolateral, el defecto más frecuente es la incapacidad de organizar una respuesta comportamental ante la presencia de estímulos nuevos o complejos. Los síntomas siguen todo un proceso e incluyen la incapacidad de alterar las conductas, utilizar estrategias apropiadas y organizar la información para adaptarse a los cambios ambientales. Bueno, alguna diferenciación en cuestión de hemisferios. En el caso de la corteza prefrontal izquierda está más relacionada con procesos de planeación, secuenciación, flexibilidad mental y fluidez verbal, así como la memoria de trabajo en el procesamiento de información verbal, estrategias de memoria, nuevamente en cuestión de material verbal, codificación de memoria semántica y secuencias de la memoria de las cosas, del significado de las cosas, y secuencias inversas, así como en el establecimiento y consolidación de rutinas o esquemas de acción que son utilizados con frecuencia. Por el contrario, la corteza prefrontal derecha se relaciona más con la construcción y diseño de objetos y figuras, la memoria de trabajo para material visual, la apreciación del humor, la memoria episódica, la conducta y la cognición social, así como en la detección y el procesamiento de información y situaciones nuevas. La corteza prefrontal izquierda se relaciona más con toma de decisiones, con decisiones que tienen una lógica, condiciones determinadas y un espacio de decisión conocido. A este tipo de decisiones se les ha denominado verídicas, ya que con independencia del sujeto que las haga, el resultado es prácticamente el mismo. Por ejemplo, ante la situación, ¿qué línea de metro tomo para ir a la universidad? Solo hay una respuesta correcta y esta decisión se realizará con relativa independencia del sujeto que la haga. En cambio, la corteza prefrontal derecha se relaciona más con decisiones subjetivas y adaptativas que no son lógicas. Son relativas al momento y espacio de un sujeto en particular. Sus condiciones no son claras y en el espacio en donde se desarrollan son completamente conocidos. Por ejemplo, situaciones de la vida diaria como qué ropa me pondré hoy para ir al cine, qué película veo, o voy al cine, o voy al teatro, o voy a otro lado, ¿no? Bien. ¿Cuáles serían entonces estas relación que ya acabamos de ver en concreto, en síntesis? Esta tabla está extraída del libro de
Manual de Rehabilitación Neuropsicológica. Ahorita se los paso en la bibliografía, el nombre real, específico, literal. En regiones prefrontales dorsolateral izquierdo tenemos los procesos de procesamiento verbal, activación, iniciación, alternancia, algunas pruebas neuropsicológicas recomendadas a nivel general, mundial, que se han ocupado para evaluar esto. Dorsolateral derecho, alternancia, atención sostenida, monitorización de la situación contextual, inhibición conductual como tal, las pruebas, Trimalkin Test, fluencia semántica, en fin, ¿no? Medial inferior, mantenimiento, inhibición, memoria explícita, medial superior, activación, iniciación, alternancia y mantenimiento, ¿no? Y algunas otras pruebas aquí neuropsicológicas a nivel general. Aquí en México, pues tenemos el Banfe, tenemos algunas otras, dependiendo de la edad, el rango de edad. Bueno, de manera general, en cuestión de la rehabilitación, ya veíamos si vamos a reeducar o a compensar esa función que ya ustedes han visto a lo largo de los anteriores 3 módulos, módulo 15, 16, 17, ajá. El 16 fue de lenguaje específicamente, el 17 no me viene a la memoria qué fue, que tuvieron, y el 15 fue la introducción, ¿no? Que es rehabilitación basada en evidencia. La rehabilitación de las funciones ejecutivas, pues sigue siendo un reto, cada vez se está investigando más al respecto y se ha investigado también desde principios de los 2000, ya que pues la afectación de los mismos afecta toda la conducta de ese paciente sin lugar a dudas, ¿no? La intervención sobre las funciones ejecutivas tiene como objetivo alcanzar la mejor adaptación posible del individuo a la vida cotidiana a partir de la optimización de los procesos cognitivos que permite el control y la regulación de la conducta. La diversidad de déficits, que ya los veíamos hace unos minutos atrás, asociados a la alteración de estas funciones, condicionan la necesidad de utilizar diferentes técnicas, las cuales pueden clasificarse en 3 categorías principales. En primera, modificación del entorno. Segunda, técnicas de restauración. Y tercera, técnicas compensatorias. En primer lugar, la modificación del entorno está especialmente indicada cuando los déficits ejecutivos limitan de forma sustancial la capacidad del sujeto para responder a las exigencias del medio que lo rodea. Esta adaptación persigue incrementar la autonomía del individuo, entendiendo que la adecuación del entorno ha de permitir aumentar la capacidad funcional del sujeto. Si bien cuando hablamos de modificación del entorno, acostumbramos a referirnos al entorno físico, también incluiríamos todos aquellos esfuerzos dirigidos a modificar el entorno social en el que está inmerso el individuo. Existen múltiples ejemplos de acciones dirigidas a modificar el entorno, esto de acuerdo a Tirapu. Ordenar la ropa en los armarios, organizar la comida en distintos estantes o armarios, utilizar un tablón de anuncios para los recados y mensajes, un papel bond. Designar un lugar para los objetos que no pueden ordenarse en otros espacios, mantener ordenados los espacios de uso cotidiano, establecer un sistema adecuado y operativo para el pago de facturas, utilizar pegatinas en lugares estratégicos, notas, que faciliten el recuerdo de los objetos necesarios para actividad concreta. Elaboración de menús y recetas, notas recordatorias de procedimientos e instrucciones para el manejo de electrodomésticos. Si se dan cuenta, todo esto, que es la modificación del entorno, también tiene que ver mucho con pues el reaprendizaje, ¿no? Enseñarlo otra vez de cero aquello que perdió y que ahorita vamos a ver también. La agenda, hacer una agenda enorme que también se propone desde la literatura, donde sepa, a ver, primero tengo que hacer esto, me voy a levantar y voy a tender mi cama. Número 2, voy a desayunar. A ver, ¿cuáles son los pasos para prepararme, no sé, unas quesadillas, por ejemplo, ¿no? Y bueno, la receta como tal, que está en la cocina. Todas estas modificaciones. Las técnicas, número 2, técnicas de restauración. Busca mejorar los aspectos ejecutivos deficitarios mediante la actuación directa sobre ellos. Esta estrategia terapéutica parte de la base que se estimulan y mejoran las capacidades cognitivas alteradas mediante el ejercicio y la práctica repetitiva de tareas cognitivas administradas con papel y lápiz o bien de forma informatizada. Si bien múltiples estudios han demostrado que la administración de ejercicios mejora el rendimiento de las funciones ejercitadas, apenas existen datos que avalen la generalización de las mejoras logradas a las actividades de la vida diaria. Las estrategias, y en tercer lugar, las estrategias compensatorias se centran en enseñar o entrenar a la persona a utilizar estrategias alternativas o ayudas externas que le permitan realizar las actividades de la vida diaria, evitando así las dificultades que podrían surgir como consecuencia de los déficits ejecutivos.
Algunas propuestas generales en cuestión de rehabilitación de funciones ejecutivas: escoger las formas menos complejas de la actividad que se va a realizar, simplificar la actividad condensando, eliminando pasos que no sean imprescindibles, establecer metas bien definidas, concretas, concisas, y recuerden que el término meta también conlleva un factor tiempo. Utilizar ayudas externas que permitan reconocer y completar cada uno de los pasos que ponen una tarea determinada, ¿no? Como por ejemplo listas, el uso del celular, si es que recuerda cómo hacerlo, y si no, podemos implementar ese uso progresivo en cuestión de recordatorios también. Estructurar aquellas situaciones que no lo están, establecer objetivos y después desglosar una serie de actividades que sirvan para mejorar dichos objetivos. Elaborar horarios que ayuden a organizar el tiempo, como les mencionaba hace unos segundos. La agenda, ¿no? Pegarla ahí en su cuarto, grandote, en un papel bond, qué voy a hacer primero, si es con fotografías de lo que tiene que hacer mejor. Las agendas por pictogramas, que también se ocupan en el caso de los pacientes con autismo, pudiesen ser de ayuda, de apoyo también para estos pacientes. Más significativos si son con fotografías de familiares, si son con fotografías de aquellos materiales que van a ocupar. Utilizar agendas, ya lo he mencionado esto, actividades diarias, dividir la tarea en sus diferentes componentes, presentarlos en cada uno. Si pues, ponía el ejemplo, ¿no? Bueno, si va a desayunar unas quesadillas, ¿cuál es el paso 1? Pues tomar la tortilla. Paso 2, ¿cuál sería? Y así como receta de cocina, mucho más dilucidado, no tan concreto, sino paso a paso, que le permita al sujeto, pues, realizarlo y seguir ese procedimiento. Proporcionar instrucciones simples y claras que ayuden a estructurar y ejecutar la tarea, repitiéndolas cuando sea posible. Bueno, hasta aquí no sé si hay alguna duda, comentario, y ahorita ya le seguimos con esto también. Adelante con sus dudas hasta este momento. Todo bien hasta ahorita, profe. Gracias. Sin dudas, profesor, gracias. Bien, gracias, Ana Laura, Leticia, gracias. ¿Alguna otra cuestión? Y si no, seguimos. Esto es lo que nos presenta la bibliografía, ¿sale? Adelante, Gladys, adelante. Maestro, en cuestión de las funciones ejecutivas, ¿se trabaja diferente con los niños que con los adultos? No necesariamente que haya algún daño, sino porque quiero estimular la función que tiene algún pequeño déficit. Sí, con los niños yo te recomiendo mucho en la utilización del juego, y si pudieses, sobre todo como lo mencionas, que es para estimular, no es para rehabilitar, si pudieses hacerlo por medio de talleres de estimulación, o sea, donde vayan 4 o 5 niños que no tengan alguna alteración, algún déficit, va a ser muy productivo para ti, va a ser muy divertido para ti y va a ser tremendamente divertido para ellos. Entonces, si lo puedes hacer por medio de un taller, no solamente abocándote a ejercicios de funciones ejecutivas, sino también ocupando praxias, estimulando atención, niveles atencionales, estimulando lenguaje, es lo ideal. Estimula todo el cerebrito y vas a ver cómo avanzan bien rápido. Y aquí venía el corchete que les iba a decir. Esto que estamos viendo lo menciona la bibliografía, ¿sale? Por medio de estudios científicos y todo. Eso sería como la base que tenemos para. Desde mi experiencia personal, sirve mucho estimular todo el cerebro, no solamente abocarse ok, tiene daño en frontales y nada más voy a aplicar ejercicios de frontales. No. Mi recomendación para ustedes: estimulen todo. Velocidad de procesamiento, que también se ve afectado, niveles atencionales, orientación, alerta, atención sostenida, atención enfocada, tipos de memoria también. A lo mejor no todo su programa de rehabilitación para ese paciente con déficit frontales se va a abocar, si es de 1 hora, se va a abocar a lo mejor sí media hora para funciones ejecutivas, pero inicialmente 5 o 10 minutos velocidad de procesamiento, otros 5 minutos niveles atencionales, unos 10 minutos diversos tipos de memoria, corto, largo plazo, semántica, episódica, a lo mejor otros 5 minutitos para lenguaje, y estimulando todas las grandes áreas cerebrales, toda esa red neuronal, vamos a tener resultados muy buenos, muy positivos. Entonces, mi recomendación para ustedes es no solamente se aboquen a frontales o a funciones ejecutivas, sino estimulen todo, porque recuerden que nuestro cerebro es holístico. Entonces, vamos a poder, tal vez si no acelerar el proceso, sí va a haber mejoría también. Va a poder compensar también el paciente de esas situaciones. Si ya no recuerda algo, o sea, si perdió ese conocimiento de esa habilidad en específico,
Hablemos, por ejemplo, se me viene aquí a la mente en este momento, a la memoria más bien, un ingeniero, ¿no? De sus clases de ingeniería. Tuvo alguna situación, alguna etiología de daño, perdió toda su memoria de las clases que tuvo de ingeniero y ahora, pues, aunque camina bien, puede expresarse, tal vez no tuvo ninguna afasia, no se quedó con algún déficit de lenguaje, pero le pides que resuelva algún problema matemático o alguna situación que tiene que ver con la ingeniería, y ya no, o sea, ya no tiene esa memoria. Si la familia tiene la capacidad económica, si él tiene la forma de volver a estudiar esa ingeniería, si todavía le llama la atención volverlo a hacer, porque tal vez ama eso, esa era su pasión o es su pasión, y si va a tener el apoyo de su familia, que vuelva a inscribirse a una universidad, y vuelva a cursar esa ingeniería. Tal vez ya no se va a poder que sea una escolarizada, tal vez tendría que ser una sabatina, pero si hay esa posibilidad dentro de la ecología del paciente de que perdió ese conocimiento de su carrera que estudió y puede volverla a cursar, que lo haga. Y si hay ese apoyo familiar, que lo haga. De las cosas que más estimulan, recuerden, en las redes neuronales y que se conecten esas neuronas y que haya neuroplasticidad, pues es el aprendizaje de nuevas habilidades y más si va dentro de un contexto emocional. Entonces, si ser ingeniero era su pasión de ese sujeto y perdió esas habilidades y tiene el apoyo familiar y tiene el sostén económico, que lo haga, que lo haga, que vuelva a inscribirse, que vuelva a aprender a ser ingeniero nuevamente, o licenciado, o terapeuta, o lo que haya sido, ¿no? A lo mejor puede ser un oficio, a lo mejor era carpintero y amaba ser carpintero y amaba vender sus muebles y hacer sus muebles y entonces perdió esa habilidad a nivel de praxias y no quedó con hemiparesia o hemiplegia. Y aún y cuando haya quedado, si está yendo a fisioterapia y después de un año de rehabilitación fisioterapéutica, ya puede tener esa habilidad a nivel de praxias, o como llamaríamos en otros contextos, psicomotricidad fina y gruesa, que vuelva a estar, que psicoeducar a la familia para que algún otro carpintero dentro de ese oficio, pues le enseñe otra vez esa habilidad de cero, porque si era su pasión y sigue siendo su pasión y va dentro de un contexto emocional, pues lo va a aprender de nuevo y lo va a volver a lograr y va a estar motivado para hacerlo. Entonces, aquí entran en juego esos dos factores drásticamente, ¿no? Las emociones y la motivación. Entonces, como recomendación, ahí está, una más, en cuestión ya clínica. Por aquí creo que ibas a preguntar algo, no alcancé a ver bien, María o Susana, adelante. Ok, no se preocupen, seguimos entonces, ya vamos terminando este segundo tema. El nivel de conocimiento que el sujeto tiene de los déficits ejecutivos presenta, así como de las limitaciones funcionales derivadas de tales déficits, índice directamente en el tipo de estrategia empleada. También, si el sujeto presenta nosognosia, pues es importante, poco a poco, también con algunos ejercicios, hacer conciencia de que tiene sus déficits, que los demás se dan cuenta de esos déficits, para no generar ese bloqueo a nivel emocional, por llamarlo de alguna forma, o esa desesperación o esa apatía referente a realizar esas tareas como tal conductuales o esas tareas cognitivas. En términos generales, la rehabilitación de las funciones ejecutivas debe ser concebida como un continuo en el cual el plan terapéutico es adaptado y modificado en función de la evolución del paciente. Eso también es de importancia grande, ¿eh? Cuando ustedes ya lleven a lo mejor un mes dando terapia a ese paciente y ven que ya adquirió esas habilidades, esto es un ejemplo banal, puede que se tarde en 3 meses, depende mucho el daño, la zona, ya no saben todo esto. Pero imaginemos, ya llevan un mes y resulta que el paciente tiene grandes avances. El seguirle otra vez aplicando de manera muy laxa esos ejercicios, pues en vez de seguir estimulando ese cerebrito, rehabilitando ese cerebrito, pues vas a detener y se va a aburrir ese paciente. Entonces, si ya logró esa habilidad, bueno, vete a una habilidad un poquito más grande, más fuerte, más complicada, más específica, más compleja, sería la palabra. Entonces, si ya logró saber cuánto es 2 más 2, pues entonces ahora vámonos a algo más complejo, que sería multiplicar 2 por 2. Y si ya logró multiplicar 2 por 2, como ejemplo banal, ahora nos vamos a dividir cuánto es 10 entre 5, ¿no? Por ejemplo. O dividir 1000 entre 500, o entre 100, o entre, no sé, 75, ¿no? Y si ya logró eso, entonces así.
se dan cuenta, un ejemplo claro serían las matemáticas formales, ¿no? Las matemáticas, donde pasamos de lo simbólico, de a ver, tienes 2 manzanas y te doy otra manzana, y entonces cuántas manzanas, la suma, ¿no? Y luego ya pasamos a la resta, y luego ya pasamos a algo más complejo que es multiplicación, y luego ya pasamos a algo más complejo que es división, que todo esto lo vemos en primaria. Y luego ya en secundaria pasamos a algo más complejo que sería geometría, medir espacios a nivel visoespacial, ¿no? A nivel de altura, profundidad, ancho. Entonces, para este ejemplo es nada más para que quede claro cómo hay que ir aumentando la complejidad. Poco a poco, ya lo logró, vamos a hacer algo más complejo, vamos a hacer algo más complejo. Poco a poco. También, si se requiere tratamiento farmacológico, si así lo define el neurólogo o el neuropediatra, en dado caso es un paciente infantil, pues bueno, también el tratamiento farmacológico, hay que estar conscientes qué fármacos se está ocupando y los síntomas también, que a lo mejor le da mucho sueño, que a lo mejor se siente cansado, bueno, toda esa sintomatología de efecto secundario del fármaco también hay que tenerla, estar consciente. Por eso en el historial clínico, como ya bien lo sabes, hay que preguntar si estuvo hospitalizado, cuánto tiempo, si está siendo medicado, qué medicamentos, qué efectos secundarios ha encontrado, o qué efectos secundarios le dijo el médico que puede tener, en fin, ¿no? Bueno, en numerosos casos es útil iniciar tratamiento utilizando estrategias de carácter externo, modificación del entorno. También a esto que me refiero a que ir complejizando esta intervención en un ambiente de consultorio privado, pues tú puedes adaptar ese consultorio para que haya el menor ruido posible. Pero sí es importante dentro de esta estimulación de la velocidad de procesamiento y atencional que poco a poco vayas metiendo distractores a nivel del medio ambiente. Si ya lograste que ese paciente logre sostener su atención, aumente su velocidad de procesamiento, bueno, ahora le metes un estímulo distractor, puede ser una música relajante, puede ser una música para meditación que no es tan estridente, pero que sí puede servir como un estímulo distractor para que el sujeto pueda, que ya logró sostener su atención durante más tiempo, ya logró aumentar su velocidad de procesamiento, ya logró inhibir estímulos posibles, potenciales distractores, bueno, ahora tú le vas metiendo estímulos distractores para que pueda ese sujeto concentrarse en la tarea que le estás dejando. Puede ser por medio de una tablet, una aplicación, puede ser por medio de material concreto, ¿no? Lápiz y papel comúnmente, colores, en fin, todo eso, para que vaya inhibiendo esos estímulos distractores del medio contextual y se enfoque a lo importante, que es el estímulo relevante, que en ese caso serías tú aplicándole alguna actividad. Y poco a poco vas aumentando, a lo mejor le cambias ya cuando logra eso, a lo mejor ahora ya no es música relajante, ahora es música un poquito más estridente, pero suave. A lo mejor puedes poner música de fondo, perdón, ruido de fondo de camiones, de tráfico, que es lo que va a vivir también, de todo que sea también adaptado a su vida cotidiana, a la vida, pues, como tal. Progresivamente aplicar estrategias de tipo interno, estrategias compensatorias a medida que el paciente adquiere mayor capacidad de iniciativa, flexibilidad cognitiva y autorregulación. Pese a que el paciente es el actor principal del proceso de recuperación, la familia y las personas allegadas también desempeñan un papel destacado en el proceso. Como lo señala este autor Tirapu, contar con los familiares como agentes involucrados en el proceso rehabilitador resulta imprescindible para garantizar el éxito de los programas de rehabilitación. Al compartir con los pacientes un mayor número de horas, se encuentran en una posición única para fomentar en el individuo el uso de estrategias compensatorias o actuar como control externo. Si se dan cuenta, ustedes, y de lo que ya han visto referente a a rehabilitación neuropsicológica, referente a desarrollo neuropsicológico, varios de esos pacientes, sobre todo en el caso de daño frontal, van a presentar una conducta infantil. ¿Qué pasa con los niños de preescolar, los niños normales de preescolar? ¿Qué necesitan? Un lenguaje orientador y regulador del adulto, que los guíe, que les diga, a ver, Juanito, esto no está bien, por esto y esto más. ¿Y qué recomiendan muchos psicólogos y neuropsicólogos del desarrollo? Sé conciso y concreto en las directrices que les das a los niños. Pues aquí también van a aplicar eso y van a psicoeducar a la familia para que también aplique eso. A ver, papá Juan, a ver, esposo o esposa Juan o Jimena, eso que hiciste de quitarte y casi casi desnudarte en la calle, pues no está bien porque no se hace, no es algo legal, concreto, conciso, que entienda, ¿vale? Eso que querías hacer en la fiesta, de pegarle a tu tío, de pegarle a tu papá, pues no está bien porque le va a doler si le pegas, te vas a meter en problemas, nos van a aventar la patrulla.
o policía, ¿no? Entonces, aplicar, psicoeducar a la familia, también de las situaciones y de los déficits que va a tener ese paciente. Muchas familias, no sé si ya lo había platicado con ustedes, pues en el momento que ya es medicado, piensan que con la medicación del neurólogo o del psiquiatra ya va a quedar su familiar. Si tiene alguna alteración de praxias, hemiplegia o hemiparesia, en algunos casos, pues sí lo llevan al fisioterapeuta. Hay otros que lamentablemente no, y que también hay que educar a la familia y mencionar a la familia. A ver, ese músculo que está dañado por una situación neurológica, de daño neurológico, no se va a recuperar solito, espontáneamente. Tiene que empezar a hacer sus actividades de la vida diaria normales, pero también tiene que ir a fisioterapia para que pueda recibir ejercicios específicos, estimulación específica, que pueda mejorar más rápidamente ese músculo dañado o pueda estimular esa zona a nivel motriz de conducta motora en el cerebro para que pueda recuperar ese movimiento, como el caso de la enfermedad vascular cerebral, ¿no? Que quedan con hemiparesia, por ejemplo, ¿no? Ya no puede mover bien su músculo y está, a lo mejor así se queda su brazo, ¿no? Y entonces también psicoeducar para que poco a poco también en casa se fuerce o se force, por llamarlo de alguna forma, a ese sujeto que si tiene el brazo así, ya está yendo a fisioterapia, pues recobrar ese movimiento, ¿no? Poco a poco pueda hacer esto y durante unos segundos y luego a lo mejor ya después de que lo logre, ya lo logra levantar más y pueda agarrar algún otro objeto y se vaya estimulando también en su vida diaria. Él o ella. Y la familia es importantísimo en estas sesiones, ya sea para motivar o desmotivar al sujeto. Ya le mencionaba hace unos segundos. Básicamente no queda otra cosa más que reiterar ese punto. La familia va a ser un alto estimulador en su vida diaria o por el contrario, va a limitar o inhibir esa estimulación y lo va a arrinconar ese sujeto. Es que ya no sirve, es que él no puede, pobrecito, no puede hacerlo. A ver, yo lo hago por ti. No, también hay que estimularlo en medida de lo posible dentro de sus posibilidades de ese paciente que haga esa actividad. Reitero, si quedó con hemiplegia, hemiparesia, de manera progresiva, poco a poco va a ir adquiriendo, pero sí se logra hacer. Lo peor que puede hacer la familia en esos casos es creer que con el medicamento que le está dando el neurólogo ya va a quedar. Rehabilitación neuropsicológica, rehabilitación fisioterapéutica, si lo requiere, ¿no? En caso de alguna alteración a nivel motriz de praxias. Y la psicoeducación que también nosotros le demos es orientación, porque en el caso de pacientes adultos con daño frontal, sabemos que pueden inclusive hasta después de cierto tiempo, esta falta de autorregulación y de inhibición a nivel conductual y emocional puede desencadenar que ese sujeto que era organizado, planificador, que era fiel, pues ahora resulta que le está poniendo los cuernos a la esposa todo el tiempo. Entonces, es importante psicoeducar en esa parte y es importante por eso la rehabilitación, que vaya nuevamente conectándose esas redes neuronales frontales que se perdieron y que nuevas redes tendrán que ocupar su lugar, inhibiendo esas conductas, ¿no? Drásticas. Y por eso la familia pues entra como un factor importantísimo para la estimulación, para la orientación, para el apoyo, no solo la familia nuclear, sino la familia extensa también se pueden apoyar, que mejor si pueden ser empáticos con ese paciente, que no lo va a lograr de la noche a la mañana, pero que progresivamente lo va a obtener. Y sentar los pies bien sobre la tierra para que también esa familia, por medio de psicoeducación, no crea esas falacias sociales de que por llevarlo con el neurólogo ya va a quedar ese sujeto, o por llevarlo a una sesión de fisioterapia o 2 sesiones de fisioterapia ya va a recuperar su habilidad motriz, o por llevarlo un mes a rehabilitación neuropsicológica ya va a quedar como nuevo. Es importante esta situación para que también tengan los pies sobre la tierra esa familia. En el caso de los avances y de desafíos de la neuropsicología, ya para ir terminando, porque ya me chuté hora y media en esto, pues uno de los avances, aparte de toda esta rehabilitación que se ha investigado y que ustedes van a documentar sobre el tema, el hecho de 2 circunstancias. Uno, el futuro puede ser una telerehabilitación dentro de sus posibilidades, como ya lo hay en cuestión de la telepsicología y donde ya se está dando psicoterapia, así tú estés aquí en Puebla y la otra persona esté en Tijuana y está recibiendo psicoterapia, ¿verdad? A pesar de los diferentes usos horarios,
En un futuro, sin lugar a dudas, se podrá, dentro de las limitaciones, porque a lo mejor ejercicios como tal, dinámicos, motrices, pues va a ser un poquito complicado, pero tal vez el uso de tarjetas y a ver, identifícame cuál es este objeto y para qué se ocupa, y vamos a ver ejemplos de otra clase, en clases siguientes también. Tal vez eso sí se podría. El uso de algunas herramientas como la terapia transcranial, que hace 5 años no tenía evidencia, hoy en día cada vez hay más estudios referentes a ese tema, con evidencia científica referente a estimular atención, ¿verdad? Habría que ver en qué tipo de pacientes se puede ocupar, en cuáles no, cuáles han dado resultados, en cuáles va a seguir dando resultados. Entonces también todo eso es importante retomarlo porque es el futuro y es el futuro que no solamente nos toca revisar a docentes y a clínicos, sino, y sin lugar a dudas, a ustedes. ¿Cuál sería ese futuro y ese avance que cada día avanza más esa tecnología? Y bueno, en el caso del TDAH, lo dejamos ya para no pasarme la próxima semana con ejemplos claros, pero podemos ocupar, sin lugar a dudas, estas herramientas ya mencionadas a lo largo de esta clase y también podemos concretizarlo también a modo de juego en pacientes con TDAH. Yo lo que les recomendaría es que si van a usar, o sea, si van a hacer su taller de rehabilitación o de estimulación cognitiva para niños que ya tienen diagnóstico de TDAH, máximo 5, para que tú tengas todavía control de ese grupo, ¿sale? Y puedas orientarlo con tu lenguaje orientador y regulador del adulto que eres y puedas implementar esas estrategias a nivel de taller. Se vuelve a nivel emocional mucho más, ¿cómo puedo decirlo? Mucho más dinámico con esos niños, el implementar esos tallercitos de estimulación, aún y con pacientes con TDAH. Y no dejes de lado también la terapia cara a cara, o sea que demande, a lo mejor sí, 2 sesiones, como un taller con un grupillo de niños de 5 años, de 5 niños, a lo mejor de todos una edad similar, de 4, 5, 6, 7 años, ¿no? Unas edades similares, ya con un diagnóstico bien definido, bien concreto de TDAH. Y dejas la tercera sesión para terapia cara a cara. Una media hora, 1 hora, ya con ejercicios concretos, concisos, adaptables también a la ecología del paciente, ya tú con ese paciente menor. Bueno, muchas de las imágenes que saqué de esto vienen de este libro, Rehabilitación Neuropsicológica, y la tablita también, Intervención Práctica y Clínica de Olga Bruna, ¿sale? Y ahí están todas las demás. ¿Dudas hasta aquí? Adelante con sus dudas. No, profesor. De mi parte no, maestro. Gracias, María. Gracias, Leticia. Por acá, Susana. Adelante, Ana Laura. Adelante. No, todo muy bien la sesión, gracias. Gracias. Por acá, Ana Laura. Por acá, Susana, ya veo que está escribiendo en el chat. Muy bien. María Dolor, María, Laura Rossi, ¿dudas? Ninguna, profesor. Muchas gracias. Todo muy claro. Gracias, Laura. Por acá, Lourdes, dudas. ¿Y qué me falta más? Adriana y Gladys. Lourdes ya me respondió. Gracias, Lourdes. Y me dice Susana que todo bien y muchas gracias en el chat. Todo bien, gracias.